Bueno, de lo que esperaba, yo me voy muy contenta, estoy muy contenta por el tema de la aceptación que hemos tenido de la gente, la recepción de los distintos vecinos en los pueblos y en los barrios que se han acercado a nosotros para transmitirnos sus necesidades, sus inquietudes y sus ganas de ser escuchados. Creo que eso es lo más importante. Uh-huh. Bueno, ya has tenido experiencia en el Consejo Deliberante y una vez más estás presentándote para integrarlo. ¿Qué es lo que ves hoy, teniendo en cuenta esa experiencia de lo que se vive en el Consejo Deliberante? Bueno, yo creo que en el Consejo Deliberante se vive el uso de la mayoría automática, sin debate, sin tener en cuenta la opinión y los proyectos o las ideas de otros. Parece que tener ideas dentro de este marco es atentar contra alguien que se cree que es el mago de todos nosotros y que piensa y hace y nos escucha a todos. Yo creo que el gran desafío para esta etapa que se nos viene es poner la institucionalidad como primer premisa, es decir, que el Consejo Deliberante sea el órgano sonador, es decir, que sea el órgano de recepción, de creación, de puestas de inquietudes, de discusión, de construcción, de control, por supuesto, de las políticas públicas que son para Pehuajó. Las políticas públicas son de todos los pehuajenses y yo en este momento soy precandidata. Cuando sea concejal vamos a tratar de llevar las voces de todos. Nosotros, dentro de este espacio de Cambiemos, formamos parte del acuerdo con los distintos actores que forman justamente este espacio. Bueno, pero yo creo que en lo que a mí me compete como radical, vamos a llevar los valores de la institucionalidad para justamente volver a defender nuestra querida República y la división de poderes en los distintos niveles, nacionales, provinciales y por supuesto que locales. Uh-huh. Hay varias opiniones que indican que hoy por hoy, teniendo en cuenta no solo la conformación del Consejo Deliberante, sino también algunas medidas que se han tomado, como el cambio de reglamento, han eliminado el debate dentro del Consejo. ¿Lo ves de la misma manera? Exactamente, lo vemos y lo sufrimos con los concejales que hoy están en nuestras bancas, nuestros 3 concejales. No tenemos debates y es triste no tener debate porque significa, un debate es una construcción, una vez finalizado es una construcción colectiva. Uh-huh. Entonces, ¿de qué construcción colectiva vamos a hablar si no podemos debatir, no podemos decir nuestros distintos puntos de vista? Ni yo ni nadie es ningún iluminado que pueda creer que la idea mía es la única y mejor. Hay distintas ideas, perfectibles y mejorables todas. Uh-huh. Bueno, ayer teníamos oportunidad de hablar con los candidatos a concejales del Frente para la Victoria y la gente incluso se quedó con una de las frases que decía quien hoy es concejal y se presenta para renovar ese mandato, que es Diego Videla, respecto de los proyectos. Consultábamos qué proyectos se presentaron y cuáles se presentarían en una futura gestión y nos decía: con un ejecutivo tan preparado y tan previsor, es difícil presentar proyectos. Todo, volvemos a lo mismo. Todo. Voy a pedir una explicación. Sí, por supuesto, acá los dos formamos parte de este espacio y gracias a Dios todos pensamos. Lo que terminás de decir porque, o sea, me sorprende en parte sí, en parte no, porque yo ya he escuchado decir a concejales que en algún momento se postularon de candidatos a intendente, que se postulaban porque querían dejar de ser empleados del intendente. Cuando eso es tener, o sea, cero idea de lo que es ser concejal, porque vos sos el representante directo del pueblo. Uh-huh. Si vos estás en contacto con los vecinos, los proyectos te surgen de manera espontánea, porque a nosotros nos está pasando en las recorridas por las localidades que, por ejemplo, vamos a Chiclana y la falta de transporte es lo más acuciante que tiene la localidad. Uh-huh. Más allá, ni hablar del agua. Bueno, el agua en Pehuajó. En Pehuajó, sí. General. Ya no hablamos de calidad, sino de cantidad. Nos conformaríamos aunque sea con cantidad. Vamos aprendiendo a conformarnos con poco. Claro.
lamentablemente, pero no debe ser así. Ujú. Lo de Chiclana es muy preocupante. Sí, 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 la falta de... No, o sea, es como una burla. Les pasa el tren por delante y no para en la estación. Y no entra el colectivo. Y uno llega a la localidad y dice, el sonido del viento y los pájaros. Y dice, acá no vive nadie. Y empezás a golpear puertas y ciudadanos que deberían tener el mismo trato que nosotros, no están recibiendo el mismo trato. Ujú. Me quedó Uno de los puntos. la imagen, ¿no? De esto de decir, pasa el tren y no para, no entra el micro y que salgan como puedan. Ajá. Sería... Claro, Sí, una de las pasa por ahí una de las principales rutas nacionales. Es impresionante el tráfico de vehículos, de colectivos, de distintas empresas, de distintas líneas. El tren sería lo básico, no sé. Aunque sea que pare, no sé, Nosotros pensamos gestionar una para vez, que claro. Justamente una vez. Sí, Sí, incluso claro. se habló de gestionar la utilización de las vías Ujú. en los horarios en que no se utiliza el tren de carga, obviamente, para que la gestión municipal pueda hacer una utilización de llevar un transporte a esa localidad. Claro. No estamos hablando de que, a ver, va a ser una cosa redituable, porque Ujú. quién, no son tanta cantidad, pero Sí, sí. vamos a ir a la individualidad. Ujú. Ujú. Con que haya una persona con una necesidad, bueno, algo habría que hacer. Ujú. Sí, cuando hablamos de primer mundo, cuando te acercás a las localidades, queda muy lejos esa frase de lo que en realidad hoy somos. Por eso nosotros aspiramos que, bueno, sabemos pensar, sabemos mirar, tenemos nuestras propias propuestas y nosotros queremos reafirmar lo que acaba de decir Claudio. No vamos a ser empleados de un ejecutivo. Nosotros vamos a ser los referentes y los representantes de la gente, del pueblo que nos pone en el lugar que quiera que estemos. Eso lo queremos dejar muy claro. Y con respecto a la institucionalidad, que no solo son palabras que carecen de contenidos, una de las propuestas de nuestro precandidato intendente, Jorge Mas, es justamente eso, darle a los pueblos, darles a las localidades de nuestro distrito entidad. Esto es, que sean ellos los responsables de la elección de sus propios conductores, en este caso de sus propios delegados. Habrá que se presenten quienes quieran, se elegirán a 3 y los habitantes de las mismas localidades van a elegir quién los va a conducir en esa representación. Y es importante este mensaje, así como los concejales no vamos a ser empleados del Ejecutivo, el delegado tampoco va a ser empleado del Ejecutivo, va a ser un representante del pueblo que los elige y va a ser el pueblo de cada localidad a quien les va a deber rendir cuentas. ¿Queda claro? Van a ser empleados de los habitantes de las distintas localidades. Esto que te dice Adriana es como rescatar aquel... Nosotros distrito de Pehuajó, fuimos el primer distrito del país en tener el delegado elegido por el pueblo. Pero es como perfeccionar un poco aquello que se hizo durante la gestión de César Peña. En la gestión de César se presentaron 3 candidatos propuestos por el Ejecutivo y de esos 3 se eligió uno. Esta vez Se avanza más. se quiere hacer más amplio, que se anoten los vecinos que quieran ser delegado. En una primera vuelta se elegirán 3 y de esos 3 la gente elegirá al que sea su representante. Bueno, es algo que los pueblos han venido pidiendo de años, de siempre, Exacto. ¿no? Porque, y lo hemos hablado con otros candidatos que también lo han visto Sí. y lo han analizado. En el pueblo, o sea, si en Pehuajó podemos decir nos conocemos todos, en los pueblos es mucho más familiar incluso el trato y saben quién es aquel vecino que de verdad se anima, que sabe lo que le pasa a cada uno, que se preocupa, que se ocupa, ¿no? de las necesidades de todos. Creo que es una forma que incluso le da la sensación de libertad, ¿no? A la gente. Sí, de respeto, de preocupación a través de la ocupación que cada uno tiene que hacer. Siempre aparece alguien con esa virtud de ponerse en el lugar del otro, Claro. de decir, mirá, le está pasando tal cosa a fulano, voy a dar una mano. Y ahí te surge el líder que Claro. hace que la localidad tenga otro aspecto
porque esa gente que está en el detalle, en el cuidado, en la limpieza, en el riego, ¿qué es lo que se necesita? Es claro, alguien que vea que la localidad es como su casa y que la quiera tener en esas condiciones. Y que tener necesidades no es ser opositor. Tener necesidades es justamente esa necesidad, transformarla en una propuesta y en una ocupación de ese vecino que tiene X necesidad, sí, porque las necesidades son múltiples. Que termina beneficiando a todos después, porque vos solucionás el problema de uno y estás solucionando el problema de todos. Sí. Por eso nuestro discurso no es enojarnos, ni ofendernos, ni atacar a lo personal, sino justamente abrirnos y escuchar lo que el vecino nos propone, lo que al vecino le acontece, para poder justamente traducirlos en distintos proyectos. Otro de los proyectos, y cuando hablamos de institucionalidad y que decimos en qué se traduce cuando la gente escucha estas palabras, es reconstruir los que eran las comisiones barriales, con los distintos actores de los distintos sectores de Pehuajó, ya de planta urbana. Sería algo parecido a lo que sucede en los pueblos. Porque así, al tener una gestión de puertas abiertas, al ir nuestro intendente a cada uno de los barrios, a estar en contacto directo con esos vecinos, con esas comisiones, se va a palpar, se va a poder tener en cuenta, se va a vivir lo que a cada barrio le pasa. Entre todos, así se va a construir un proyecto participativo, un presupuesto participativo talmentado, donde se parta del vecino cuáles son las necesidades y cómo se van a ir administrando los recursos para que todos estemos un poco mejor. Claudio, yendo a tu función, a la función que aspirás a desarrollar, el área educativa es bastante compleja. Muy compleja. Y de hecho hay muchas cuestiones que se han observado, incluso por parte de la comunidad, en lo que es el funcionamiento del Consejo Escolar. Desde tu experiencia, desde tu trabajo y desde tu candidatura a consejero escolar, ¿qué es lo que ves hoy dentro del Consejo del Consejo Escolar, y su funcionamiento? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es desmunicipalizar el Consejo Escolar. El Consejo Escolar es un órgano que es el nexo directo del docente con la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata. Cuando yo fui consejero escolar entre 1993 y 1997, lo que nos propusimos fue, con Mabel Esnaola, que fue quien me acompañó en aquel momento, y también estaba la mamá de Adriana, Norma Zurobarrena, que era consejera escolar cuando yo entré, fue ponernos al lado de la gente, ni arriba ni abajo, al lado. ¿Qué es lo que está haciendo falta hoy? Hoy hay cientos de docentes con las situaciones de cobro desastrosas. Bueno, ese tema hay que solucionarlo. Claro. No hay que mirar para el costado, que la Secretaría de Asuntos Docentes presenta el reclamo. Nosotros viajábamos con fardos de reclamos a La Plata. Hay que ir, pararse en la oficina, mesa de Pehuajó. Bueno, a ver, solucioname este tema. ¿Qué pasa con caso por caso? Así lo hicimos. No, para mí no hay otra vuelta. Me parece vergonzoso que Daniel Scioli se esté presentando de candidato a presidente cuando tiene tanto por solucionar en la provincia. Entretenimiento no le faltaría si quisiera ocuparse de la provincia. Es lo único que voy a decir a nivel crítica. Después, nosotros tenemos otras propuestas. Justamente, y yendo al punto de las propuestas, ¿qué es lo primero que harías, que cambiarías, que agregarías o quitarías del Consejo Escolar para comenzar a normalizar su funcionamiento según tu visión? Mira, va a parecer como que yo estoy haciendo citas al pasado, pero lo primero que hay que hacer es ver con los empleados del Consejo Escolar si están cómodos en su función, si están cómodos con lo que están haciendo, porque es la gente el que hace el trabajo, es el empleado el que hace el trabajo.
por lo general, al consejero le toca la responsabilidad de poner la firma, pero el trabajo lo está haciendo el empleado. Cuando terminamos la gestión con Mabel, nos reunimos con los empleados y les agradecimos. Les agradecimos porque, a ver, le dijimos, esto lo hicimos entre todos. Esto de cambiar el modo de trabajar, lo hicimos entre todos, lo hicimos ustedes y nosotros. Porque el primer día que llegamos a las 8 de la mañana nos preguntaron, ¿y ustedes qué hacen acá? ¿Cómo lo hacemos? Venimos a trabajar. Ah, ¿pero van a venir a estar acá con nosotros? Sí, para eso nos eligieron. Claro. Desde esa ingenuidad de que, bueno, esto no pasaba y antes. después una empleada nos dijo, mira, pensábamos que era la primera semana, pensábamos que era la segunda, pensábamos que era el primer mes, pero veo que siguen viniendo todos los días. Y bueno, sí, es para eso, es para acompañarlos a ustedes. Es para que, a ver, aparece un docente con un problema. Uno sabe que cuando tiene un problema, y nada más y nada menos que con algo tan importante como es el sueldo, se exalta, se enoja. Bueno, escuchás afuera que hay un problema. Bueno, vení, sentate. Sentate y contame, ¿qué está pasando? Claro. Y al rato aprendés a ser un poco psicólogo, porque al rato esa misma persona que entró exaltada te dice, ya me parece que es más chico el tema. Bueno, porque lo vamos a ir dividiendo. Claro. Vení, llamás al empleado. Vení, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Tu parte, la mía. Juntamos el trabajo conjunto y tratamos de resolverlo. Y así resolvimos un montón de cosas. Y abrir lo que las necesidades, volvemos a esto, las necesidades, lo que llega y cómo se organiza eso que llega y se distribuye en las distintas escuelas, desde lo edilicio, claro. Ver qué es lo que pasa, cómo está funcionando realmente, abrir, dar a conocer, visualizar lo que llega, lo que nos sucede y qué es lo que pasa. Y tomar la ley y hacer que la provincia la cumpla. Porque, mira, yo acá me traje un papelito con todas las leyes que pasaron, bueno, me las acuerdo de memoria. Yo entré, cuando entramos en el Consejo Escolar, por la 11.488. La cambiaron por la 11.612, que es la que todos los docentes conocemos como el engendro, porque más desastre no pudieron hacer con esa ley. Y ahora está la 13.688. El tema es sentarse, leer la ley y empezar a presentar proyectos en base a esa ley. En su momento llegamos a reclamar incluso la entrega de guardapolvos para jardín de infantes, porque la ley lo contemplaba. Un sindicalista de Buenos Aires un día llama al Consejo Escolar y me dice, mira, te tengo que decir algo, le estoy diciendo a la gente de mi distrito que trabaje como trabaja Pehuajó. Y no es por hacernos no, por autobombo. Supuesto, hay que decir las cosas como son. Ustedes están haciendo lo que la provincia tiene miedo que hagan, que es mostrarle, según artículo tanto de la ley, tanto, están estableciendo tal cosa. Bueno, cúmplanlo. Evidentemente, y pasa no solamente en el Consejo Escolar, pasa en la vida misma esto de que las cosas que se hacen habitualmente parecen ser las normales, ¿no? Las que están bien. Y es solo por costumbre que a veces hacemos las cosas mal. Se institucionaliza lo que se hace. Es decir, yo toda la vida, no sé, claro, hice tal cosa y lo sigo haciendo. Sí, lógico. Hay que dar la oportunidad a que todos conozcamos qué es lo que hay que hacer y cómo se debe hacer. Esto puede tener un correlato en la velocidad con la que se está viviendo, porque yo los veo a ustedes desde un lugar de pongamos el freno, analicemos y después sigamos, ¿no? Y me da la sensación de que se viene corriendo mucho y se corre y se va haciendo. No digo que no se haga, pero da la sensación, desde el planteo que manifiestan los dos, tanto desde el Consejo Deliberante como desde el Consejo Escolar, es fijémonos a ver cómo se tiene que hacer primero, recordemos cómo se tiene que hacer y después sigamos, ¿no? Es un poco esa la... En base a eso que vos decís, yo lo que quiero destacar es esto. Una de las primeras medidas que también habría que tomar es la limpieza, parece una pavada, pero la limpieza de los tanques de agua de los establecimientos educativos. Es verdad. Si uno se asoma al tanque de agua de su casa, se asusta de lo que veía adentro. Sí.
desde ya sabemos que los chicos no toman de ahí. Bueno, quisiera creer que no están tomando de ahí. Pero se puede desatar una epidemia de lo que sea, no sé, hepatitis o lo que sea. Es urgente la limpieza de los tanques de los servicios educativos. Y es más, les recomiendo a los vecinos que si no hace mucho que no suben al techo de sus casas, suban, levanten la tapa y van a encontrar un barro naranja. O a los cooperadores que colaboren con las escuelas para que vean en qué condiciones están. Me recordó, disculpame un segundo, a una situación que se dio casi en el final de los días de calor, no vamos a decir de verano, en la que porque una directora, obedeciendo a lo que corresponde, no tiene agua en su establecimiento y suspende las clases, recibió una crítica muy dura, muy fuerte del Consejo Escolar, que incluso después se vio apoyada por una solicitada de página completa en el diario, casi catalogándola de irresponsable y hasta incluso culpándola de algún delito, porque así hay que llamarlo, para justificar la reacción. A veces no es tan fácil aparentemente para los directivos también tener que tomar estas decisiones drásticas de decir, suspendo las clases por limpieza, suspendo por desinfección, suspendo por falta de agua. En ese momento me pareció, y de hecho hablamos con la directora, estamos hablando de la directora de la escuela normal, y se sintió muy atacada. Esto también es... Hablamos de esto, es decir, pensar, tener necesidad, sugerir alguna cuestión pasa a ser un atentado, pasa a ser que uno está siendo oposición, que estamos haciendo politiquería barata. Tener una necesidad, si vos, tu casa, tu escuela está rota, está sucia, y bueno, vos no la podés usar, es una cuestión básica. Y no se debe atacar, si yo algo recuerdo, no se debe atacar a la persona. Habrá que ver qué se hizo, cómo se hizo, qué hay que hacer, ayudarla a encontrar a esa comunidad la solución que se necesita para que no vuelva a suceder. Pero bueno, si sucedió, si no tenés agua no podés trabajar, evidentemente, y los chicos no pueden estar ahí, esas familias tendrán que rever qué es lo que pasa. Sí, seguramente es así, pero nunca jamás atacar a lo personal. Cuando hablamos de esto, de recuperar valores, de recuperar diálogo, de recuperar construcciones de consenso, hablamos de esto, donde todos podamos decir lo que pensamos sin ser atacados. Se nos pueden decir, estás equivocado. Pero bueno, este enojo social que tenemos, lo tenemos que superar, porque si no, vamos a ser, como decía Hobbes, o vamos a ser nosotros los lobos, comernos entre nosotros. Es muy triste. Pero bueno, justamente como nosotros queremos avanzar y tener un mensaje esperanzador en el sentido de que, bueno, recuperemos los espacios republicanos, no tengamos miedo a participar, y así entre todos vamos a construir algo mejor, algo positivo. Y cuando vos decías que nosotros partimos de escuchar a la gente, creo que ahí está la cuestión, porque nosotros no vamos a prometer nada. Por supuesto que equipos de trabajo tenemos, cuando hablamos de participación describimos qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a ir instrumentando, tenemos ideas, no somos ningunos improvisados, porque en nuestro grupo de trabajo se confluyen gente con experiencia, con gestión. Atrás nuestro hay mucha gente que tiene experiencia y gestión con las improntas de los nuevos, de gente nueva, de gente joven, de gente con otras miradas. Tratamos de confluir este espacio desde ese lugar. Y nosotros lo único que vamos a prometer es responsabilidad, trabajo, por supuesto, compromiso y honestidad y transparencia en nuestra gestión. En el lugar que nos toque, vamos a abrir y vamos a trabajar con esos ejes. Nos podamos equivocar 1000 veces y vamos a aceptar todas las críticas de habernos equivocado. Pero bueno, servirá no como un detracto, sino servirá como base para seguir avanzando. ¿De qué manera aprendemos? Si yo no me caí, jamás voy a poder aprender a caminar. Seguramente me caí varias veces. Así vamos a aprender. De esto se trata nuestra democracia, nuestro diálogo y nuestra propuesta. Eso que dice Adriana, nosotros lo vemos cuando la gente nos pregunta
cómo cuando le llevamos información sobre las PASO de ahora del 9 de agosto, la gente mira así el folleto que le llevamos y ve la cara de Macri, de Sanz, de Carrió y a Jorge Mas. ¿Cómo? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Mira, es así. Pero va al final, ¿va con Macri, va con Sanz? Jorge Mas es el candidato en Pehuajó de los 3 precandidatos presidenciales del grupo del Encuentro Cambiemos. Y por ahí hay gente que se te queda con la cara como diciendo, pónganse de acuerdo, ¿con cuál va? Claro. Entonces lo que rescatamos nosotros es, le decimos esto, a nosotros no nos separan los nombres, nos une el interés en la defensa de la República. Eso es lo básico. Este grupo de gente, encabezado por los 3 precandidatos, se pusieron de acuerdo en, bueno, vamos a ver, que la gente decida cuál va a ser el que va a llevar adelante el proyecto. Pero el proyecto está y es un cambio para mejor, un cambio para todos, un cambio para mejor. Eso es decir, la gente el 9 va a tener la opción de elegir como precandidato, para después candidato el 25 de octubre, a Mauricio Macri, a Ernesto Sanz y a Elisa Carrió. Porque los cambios en nuestro país, como dice nuestro presidente de comité, son muy importantes. Vamos a cambiar y vamos a ser los artífices, los personajes centrales de ese cambio. A los dos, muchísimas gracias por esta visita y Gracias quedamos a a disposición para difundir el trabajo que están haciendo. Bueno. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bien, los candidatos de la lista de Cambiemos en Pehuajó: candidata a primer concejal Adriana Pérez, candidato a segundo consejero escolar Claudio Fadón, trayéndonos también el mensaje y la propuesta del grupo para Pehuajó.